El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Qué horrible, Karina. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Hoy es Guatemala, lunes 29 de octubre del año 2018. Gracias al Eterno estamos aquí, gracias a los empresarios cableoperadores que hacen posible que Vea Canal se vea a lo largo y a lo ancho de este país, y gracias a Satmex 8 porque hace posible que Vea Canal se vea en todo este hemisferio, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia y el Caribe. No puedo comenzar sin comentar brevemente, aunque lo haremos en el segundo segmento más ampliamente, pero no puedo iniciar este programa sin comentar las noticias que han sacudido al país la mañana del día de hoy, y es que se han llevado a cabo varias capturas. Aparentemente son muchas capturas, pero solamente sabemos de 3 personas que han sido capturadas. El señor exministro de Gobernación, Carlos Bielma, quien fungió como ministro de Gobernación en época de Oscar Berger, responsabiliza de su vida a la CICIG, al MP, a la CICIG, a la FESI y a Iván Velázquez. Luego también tuvimos las declaraciones de Stu Velasco, que él responsabiliza de su vida a la CICIG, a la FESI y a Iván Velázquez, y dice que esto es simplemente porque él no quiso ir a Estados Unidos a decir unas cosas que aparentemente querían que dijese. Pues no puedo decir mayor cosa, nada más que creo que esto no es por alguna información que ha estado circulando y que todavía no es oficial. ¿Qué me vas a poner en pantalla? Víctor Manuel, no sé ni quién es él, Víctor Manuel Ruiz González, es otro de los capturados durante los operativos del MP. Se le señala de ejecución extrajudicial, aparentemente era de las personas que estaban en el Ministerio de Gobernación en la época de Oscar Berger, Víctor Manuel Ruiz González. Lo que sí aparentemente es, porque no se pueden juzgar, y esto me lo van a ampliar los abogados, pero no se puede juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces, pero aparentemente esto es el caso de Víctor Rivera, entre otros. Recordemos la trágica muerte, cobarde y canalla muerte de Víctor Rivera en el Boulevard Vistahermosa. No tienen relación con el caso Pavón. Esta es noticia de ¿a qué horas, Control? De hace 2 horas, sí. Pero recordemos que durante el gobierno de Oscar Berger sucedieron muchísimas cosas, de las cuales aquí inclusive en Vea Canal se han hablado y se hablaron hace 10 años. Pero el vil asesinato de Víctor Rivera sí había quedado impune. Creo que yo hasta lo comenté hace como 2 meses en un programa aquí. Recordemos que hay muchísimas cosas pendientes de ese gobierno. Para los que conocimos a Víctor Rivera, era un hombre muy bueno, que escuchaba, un hombre que inclusive no andaba con seguridad, un hombre que andaba solo, que trabajaba hasta altas horas de la noche en el Ministerio de Gobernación. Yo por lo menos lo visité 2 o 3 veces ahí. Un hombre que casualmente el día de su asesinato le roban en el Boulevard Vistahermosa su ataché.
en su ataché llevaba información privilegiada que él debería de presentar a autoridades norteamericanas que se encontraban en la Embajada de Estados Unidos al día siguiente, y ese día siguiente nunca llegó, prefirieron callarlo. Todas estas cosas me imagino que han y que son las que pudiesen estar siendo investigadas, pero debo de resaltar algo. Tengo mucha preocupación, como lo manifestó el señor Bielman y como lo manifestó Stu Velasco. Tengo mucha pena porque es de todos sabido, o de la gran mayoría sabido, que acaban de pasar a 2 hombres o un hombre que están cumpliendo una condena de 200 años en Pavoncito, y los están enviando y los enviaron a Mariscal Zavala. Hombres que aparentemente fueron condenados por ejecuciones extrajudiciales, hombres que fueron aparentemente están ligados al palidejo. Yo no tengo el gusto de conocer al señor o el disgusto, pero simplemente yo les estoy diciendo la información que llegó a mis oídos. Entonces yo no quisiera, jamás nunca, y condeno el hecho, no pueden matar a ninguno en ninguna prisión. Indica que se trata de caso Infiernito. Habrá una conferencia de prensa a las 15:30 horas para dar más detalles. Según la fiscal general Consuelo Porras, va a haber más información, pero por ahí decían que también estaba el caso Víctor Rivera, y hacemos responsables de las autoridades del sistema penitenciario la vida de todas estas personas. En Guatemala no se quieren más mártires, en Guatemala no se pueden silenciar personas, en Guatemala no se puede silenciar la prensa, en Guatemala debe de dar el ejemplo de que aquí habemos personas que usamos el raciocinio, que somos humanas y que las prácticas del pasado no pueden seguirse dando. Y precisamente hoy coincide con la entrevista que habíamos planeado desde como el jueves de la semana pasada con el exministro de Gobernación, el señor Raúl Velázquez. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Karina. Me da mucho gusto verlo vivo, verlo en lo que sea posible bien. Muchas gracias. Me quedé muy impresionada porque habíamos acordado hace ¿cuántos años? Mucho. Cuando usted era ministro de Gobernación, habíamos acordado otra entrevista, inclusive cuando usted renunció, habíamos acordado otra entrevista y me quedé aquí en el canal esperándolo y nunca más tuve comunicación con usted. Así que yo creo que el pueblo de Guatemala está ansioso de saber cuál es la verdad del caso en donde a usted se le ligó a proceso y el caso que a usted se mediatizó tanto, haciéndolo ver como un gran criminal y un gran ladrón, siendo usted ministro de Gobernación, y si yo no recuerdo mal, fue el caso de los vales de combustible. Es correcto. Cuéntenos, por favor, señor ministro. Karina, en primer lugar, un minutito, me siento feliz de estar acá. Gracias. Porque el día que yo renuncié de ministro, con Rafa estuvimos acá, me hizo una entrevista, qué había sucedido y además qué era el caso Mascana. Y lo dije, se lo aclaré y le conté cómo estaba toda la situación de ese caso. Y 8 años después me encuentro aquí para contar qué sucedió al final de todo esto. Yo tuve que renunciar, algunos comentarios, mucha gente lo sabía, lo comentaba. Yo tuve noticias que se planeaba un atentado en contra de mi persona. Siendo ministro, opté mejor por proteger mi vida y la de mi familia, y entonces yo me retiré del ministerio. Y desde luego era que yo tenía que esconderme, pues protegerme. Entonces, cuando eso sucedió, yo creo que armaron toda esta estructura criminal que dicen que yo hice para darme órdenes de captura y quizás aparecer. Yo quiero mencionarle, Karina, soy un hombre de fe y siempre la he tenido muy profundamente, y cuando yo vi que había una orden de captura me vine a presentar. Confiaba que se me iba a tratar de alguna manera bien porque no había ninguna investigación a fondo. Yo sabía cómo estaban las situaciones, las dos, una de Fraijanes y una del caso Mascana,
Pero no fue así. La jueza de instrucción de ese tiempo pues me mandó a prisión preventiva. ¿Qué jueza fue? Fue la jueza Galicia, pero no me recuerdo el nombre de la señora, pero era la juez 10º de primera instancia penal en el 2011. A partir de eso se dio toda una trayectoria. Yo estuve en sector 12 de la zona 18, me enfermé. En ese tiempo las autoridades empezaron a hacer algunos movimientos y necesitaba estar en otro lado. Y gracias a Dios, porque ahí me recuperé bastante, me pasaron a Pavoncito. Y en Pavoncito fue donde terminé de estar en la cárcel. Estuve 5 años en Pavoncito. Conocí a tantos personajes de la vida de las cárceles. Y se empezó a dar el movimiento de mi parte, pidiendo yo audiencias para que reconsideraran esa medida. Quiero comentarle que me basaba en ley, que ponía... ¿Usted es abogado? Yo soy abogado también. No lo había ejercido, me había hecho abogado, pero no había ejercido, no soy litigante. Pero como abogado empecé a estudiar y también algunos abogados que me ayudaron. Uno ya falleció, Carlos de León Velasco, muy preocupado, pero siempre me llevaban a la audiencia de revisión de medida y entonces siempre se discutía que no había cambiado las circunstancias primitivas del caso y que la CICIG y el Ministerio Público disponían de un colaborador eficaz. Ahora, un paréntesis. Hay que recordarle al pueblo televidente, por si se les olvida, ¿quién era fiscal cuando a usted le armaron el caso? Era el licenciado Velázquez Zárate. Ok. ¿Y quién estaba gobernando este país? Álvaro Colón. Ok. ¿Usted en algún momento tuvo alguna discrepancia con la señora Sandra Torres en esa época de Colón o con Álvaro Colón? No, discrepancias de fondo no podría haber yo en esto, pero sí habían discusiones. Le quiero comentar que algunos miembros del Consejo Ejecutivo del partido decían que yo tenía ángel con la prensa cuando era ministro y que era oportuno sacarme ya de ministro para promover posiblemente una candidatura. Eso sí, hubo algún roce con la señora Sandra Torres porque ella sabía, como lo sabemos, la historia lo ha dicho, querer ser candidata. Yo nunca discutí, nunca peleé por eso. Y con el señor Colón, al final de cuentas, el ministro de Gobernación es el hombre de más confianza de un presidente. ¿Usted a quién conocía? ¿Por qué lo nombran como ministro de Gobernación? Álvaro Colón. Fuimos compañeros catedráticos en la universidad. Yo no me había metido a política. Catedráticos de San Carlos. Con él fue en la Universidad Landívar. Ok, sigo preguntando, perdón porque me llama la atención. ¿Alguna vez usted militó en la guerrilla? No. ¿Su pensamiento era socialista, era de derecha, cómo era su manera de pensar? Sí. Yo cuando leí el libro ese de Fukuyama, El fin de la historia, me convencí perfectamente que también el fin de la historia de las derechas y las izquierdas. He tenido un pensamiento de una mejora social. Yo he convivido con la pobreza, la he visto muy de cerca, yo soy de origen campesino, es cierto. Entonces, a eso mucha gente le llaman la izquierda, y la izquierda no, es un pensamiento más, diría yo, nacionalista. Ok, perdón la interrupción, pero quería yo que esto nos quedara claro. A ver, si vamos al fondo, a usted lo acusan del caso Mascana y los vales de combustible y todo aquel relajo, si me puedes googlear y encontrar lo que dijo el MP. ¿Quién era el encargado, quién era el comisionado de la CICIG? Era... Carlos Castresana. Carlos Castresana, ok. Recién iniciaba la CICIG. ¿Hubo robo de vales de combustible? ¿Hubo todo esto que se dijo, señor licenciado Velázquez? No, Karina, no. Ahorita en el debate se comprobó que lo que al final pasó, en el fondo de toda la situación para que se abriera este juicio, que yo denuncié ante Velázquez Zárate que la empresa Mascana no había cumplido con pagar ya vales que se veían que estaban en la policía, 212,000 quetzales. Eso fue la deuda. Y yo le dije al licenciado Velázquez, fiscal en ese tiempo, nosotros actuamos conforme a la ley.
nosotros tenemos fuerzas de seguridad, la policía, pero no vamos a ir a traer a nadie si no hay una investigación y hay un proceso en el tribunal. Y él me dijo, ¿cómo no? Póngalo en mi conocimiento, yo voy a ver qué hago. Ordené al encargado en ese tiempo, el licenciado Lapolleu, que implantaran la denuncia que hacían falta el pago de 212,000 quetzales. Después creció a 425,000, es el 0.0%, de 1% del total. Cuando eso sucedió, no hicieron nada. El licenciado Velázquez Zárate y su Ministerio Público no hizo absolutamente nada por resolver el problema, sino que lo que se concretaron fue a darle seguimiento a la empresa para ver si la empresa me había dado una mordida a mí, y se inventaron la compra de una casa, se inventaron un montón de cuestiones. Se inventaron la compra de una casa y se inventaron una extinción de dominio de una casa suya. ¿Usted tenía una casa en esa época? No tengo. ¿Usted dónde rentaba? Yo rentaba aquí se llama Los Pinos, en Ciudad de San Cristóbal. Ajá. Pinares, perdón. O sea, ni hubo casa, ni hubo extinción de dominio, sino que todo esto fue una confabulación mediática. Yo así lo creo. Usted me acaba de decir, antes de que lo interrumpiera, que había un colaborador eficaz que tenía la CICIG de Castresana. Cuénteme, por favor. El colaborador eficaz creo que apareció cuando yo ya estaba en detención, Karina. ¿Quién es ese señor, o señora? Ese señor se llama Pablo Barrios. ¿Él quién es? Illescas. Este señor era el que prácticamente manejaba toda la empresa Mascana. Él es especialista en negocios de combustible. Entonces, él naturalmente tenía responsabilidad por no haber pagado esos dinero que faltaba. Y entonces vio la salida, yo me la imagino, nunca he conversado con él, no lo conozco, vio la salida que siendo colaborador eficaz le iban a exonerarle todo este problema. Y efectivamente así fue. Él pagó, creo que 50,000 quetzales a una casa de beneficencia. Le dieron el beneficio por colaboración eficaz y se fue del país, tengo entendido, yo no lo conozco. ¿Y lo acusó a usted? No, Karina, precisamente todos gozaban que él iba a dar la estructura criminal que yo había formado. Pero sucede un caso muy simpático que, oyendo sus declaraciones, habló 2 horas y pico. Se le preguntó, ¿usted conoce a don Raúl Antonio Velázquez Ramos? Que era conmigo el asunto, y él dijo, no, jamás. Y hoy tengo el gusto de verlo acá, hasta hoy lo estoy conociendo. Yo nunca negocié nada con él. Y así es que eso dio Usted nunca negoció nada con él, y para mientras, ¿cuántos años llevaba en prisión? Llevaba 5 años. 6 años, perdón. 6 años, licenciado Velázquez, que usted se recuperó de su salud porque se enfermó en la zona 18 y es trasladado a Pavoncito. ¿Cómo es el mundo ahí? Es un mundo bastante extraño para quien ¿Es un mundo adentro de otro mundo? Es un mundo adentro de otro mundo. Ahí se entiende otra vida, incluso cuando uno se trata. Yo fui a visitar, uno deja amigos ahí, entonces el que iba conmigo me dice, mira, ya te ven viejito. Y dije, no, vos no conoces este mundo. Cuando te dicen viejito, te dicen de amigo. Cuando te dicen viejo, sí preocupate, porque entonces te van a agregar el otro viejo algo, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos comentando, eso es otro mundo, Karina, ahí se ve de todo. ¿Hay mucha gente inocente? Sí, demasiada. Yo sobreviví a 3 conatos y 1 casi motín, y por estar ayudando a toda la gente, cuando oía que venía el montón de machetes y los gritos y gente descompuesta por alcohol o alguna droga, y cuando oía agarren al viejito, entonces ya no salí corriendo, sino que me metí con ellos me sacaron y ellos hicieron su motín, pero me pusieron a mí a resguardo sin hacerme ningún daño. El asunto era que yo les ayudaba mucho. Ahí hay personajes que le llaman los rusos. El ruso, cuando dicen este es ruso, es porque ya no tiene familia ni quien lo atienda, nada. Él ya está quizá olvidado en la cárcel. Ese es el ruso. Y generalmente son los que pues, promueven o mueven para hacer este tipo de relajos.
Entonces yo sobreviví a 3 de ellos, que bendito sea Dios, como me dije al principio, soy un hombre de fe, muy creador, con la gran confianza en Dios siempre, y nunca me pasó nada, ninguna agresión, ni física ni verbal. ¿Lloró mucho? Tuve una oportunidad de llorar, pero fue porque una de mis hermanas, en camino ahí, la preocupación, le dio un derrame y cayó. Esa fue ¿En camino a verlo a usted? Sí. Ella sufría mucho, mi hermana mayor. La otra hermana que me da a ver murió hace 15 días, también muy enfermita. Está la otra hermana que es la que sigue conmigo siempre en apoyo familiar. ¿Su esposa, su familia? Mi ex esposa, yo le tengo un eterno agradecimiento. Yo ya me había divorciado, pero ella, el divorcio no fue traumático, fue un común acuerdo que hicimos y siempre quedamos buenos amigos. Pero cuando esto me sucedió, estuvo al frente y no me abandonó, y las visitas con mi hija Claudia Melissa, con mi hijo, ella estuvo en todo y apoyando a mis hijos, porque yo apoyaba mucho a Claudia Melissa, que ya tenía 2 nenes y ella vivía conmigo. ¿De qué lo acusaba la CICIG? Porque usted estuvo preso durante los 3 comisionados. Sí. Castresana, Dalanese e Iván Velázquez. Iván Velázquez, correcto. La acusación básicamente en el caso Mascana es que habían salido, cuando le pagaron a Mascana, hay una traza de cheques, y entre esos cheques que sale un cheque de 1.300.000 hacia una cuenta del Banco de Crédito y 2 cheques más de una librería Nova Expreso. Entonces decían que con esos cheques que habían salido se había pagado la casa que yo rentaba y que yo era el hombre de atrás, que la renta era un escondrijo mío para quedarme con la casa. Y le demostré que era una renta, llegó la abogada a ver la renta y llevó el contrato, y ahí no había ningún delito. Esto es lo que sucedió en la época. Verónica Galicia. Sigo preguntando, ¿y el caso de Fraijanes de qué trataba? Porque usted estuvo preso injustamente, ¿le deshicieron su vida profesional, sí o no? En parte porque yo le comento, Karina, yo ya me había dedicado a la construcción. Y cuando Álvaro, él mismo me dijo que le ayudara, yo no me había metido a política, yo era un empresario mediano de la construcción. Y entonces, cuando yo me metí a la política, yo nunca pensé ser ministro, el mal no lo quería. Pero en algún momento Álvaro me dijo que ya era tiempo que tomara el ministerio, porque, le comento, el plan de gobierno de la UNE, el que coordinó y formalizó el tema de seguridad ciudadana y Estado de Derecho, fui yo. Soy de los 7 constructores del programa de gobierno. Entonces me dijo, venite, que hay que hacer este trabajo, y pues al final me fui. Entonces ahí se me perdió todo. ¿Quién le armó el caso? Porque a usted a todas luces fue encarguito de alguien. ¿Quién, licenciado? Yo creo que fue la misma gente que estaba con Álvaro Colón y con él. Es decir, creo que ese fue el encargo de armarme el caso. No podría señalar. Tengo que hacer algunas investigaciones hoy que ya estoy fuera, ver qué pasó en el fondo, porque me fascinó. Y eso hay que tenerlo consciente. Todavía hay tribunales en Guatemala, aunque mucha gente desconfía, de alto nivel. Este tribunal tercero, dirigido por el licenciado Saúl Álvarez, de muy profesionales. Karina, me llevaron 32 testigos, 89 documentos y 6 dictámenes periciales. Yo solo llevé 2 testigos y nada más. Sabía que el tribunal iba a conocer a fondo con mi declaración. Siempre hay una estrategia en los abogados litigantes, sobre todo en el caso penal. Cuando el tribunal pregunta, ¿va a declarar? Mejor espera que el Ministerio Público presente todo para declarar.
Pero cuando yo llegué y el juez me preguntó, ¿usted va a declarar? En este momento. Aquí se está iniciando el debate y voy a declaré por 3 horas. Y entonces expliqué al tribunal qué es exactamente lo que había sucedido. El caso Mascana sucedió de una crisis nacional. Yo actué como un gerente público y me creí eficiente y eficaz al hacerlo, porque no había gasolina en la policía. Las patrullas, empezaron los periódicos a sacar las colas de patrullas, las patrullas aquí, y el gran relajo que se armó. Entonces yo pedí información, pues tenía 8 días de ser ministro. Y me llevan a la información, tuve que destituir a una viceministra, a un encargado. ¿Quién era el ministro antes de usted? Gándara, Salvador Gándara. Las empresas se pelearon por la cotización, perdón, la licitación anual de la gasolina, y entonces yo tuve que resolver el problema. Y encontramos en el presupuesto todavía 40 millones de la Policía Nacional, y entonces yo hablé con el presidente y se convocó a una junta de gabinete y se aprobó de inmediato, de urgencia nacional. No dormimos como 4 días resolviendo el caso. Ese fue el caso que yo resolví. Y entonces se emitió el acuerdo gubernativo 248, 2009, y el acuerdo gubernativo establecía que se compraba la gasolina bajo la más estricta responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces yo no tenía que ver. Yo delegué en la Policía Nacional. ¿Quién era el director de la policía? Se llama Baltasar Gómez Barrios. A él le quedó, ellos hicieron, ahí están los oficios donde él me consultaba esto. Y entonces el Ministerio Público se basó en decirme que yo preparé, delegué y aprobé el contrato. El contrato tenía que aprobarse por el artículo 8 de la Ley de Contrataciones. Entonces, eso le expliqué yo al tribunal. ¿Cuál fue la delegación? Cuando uno delega, se entiende que el delegado ya tiene que actuar libremente porque ya tienen las potestades legales. Cuando ellos hicieron todo el trámite, y llegaron, por cierto, Karina, los abogados que estuvieron en ese momento, que dieron fe al tribunal, yo no los llevé, los llevó el Ministerio Público, pero dieron fe que todo era legal, que la empresa Mascana era una empresa que ya estaba totalmente registrada y podía operar. Y así se hicieron los contratos. Y entonces, como no, al principio querían ponerme abuso de autoridad por esto y concusión, pero como no se encontró mucho, entonces se fueron a la casa que yo había rentado. Y entonces los testigos que llegaron, que fueron el jefe de seguridad mío y mi familia, otro testigo administrativo, dijo, si nosotros fuimos los que estuvimos ahí, en la colonia donde vivía el licenciado, es pequeña, es colonia Villaverde, que las calles son para 2 vehículos, 6 metros. Entonces la gente de seguridad como que cometía abusos ahí al meter la camioneta donde va el ministro. Usted sabe ese mecanismo, que yo a veces por estar ocupado no me da cuenta, me molesta incluso. Entonces hubieron roces con los vecinos. Y una noche, unos patojos, yo los quiero mucho porque los vi crecer, se enfrentaron con unos de seguridad que estaban ahí, que no los dejaban pasar. Entonces yo dije, lo mejor es, mientras sea ministro, rentar una casa. No me cuesta nada pagarla de mi bolsa. Y fueron a buscar y encontraron esa casa que yo renté, que en ese momento no tenía ni construcciones enfrente, calle amplia, casi sola para un barranco, y con 2 portones, fácil de ingreso y todo. Y me dijeron, esa es la casa indicada. Entonces yo le dije, prepárenla lo más pronto posible y hagan un contrato de arrendamiento, porque yo no voy a comprar, no tengo dinero para eso, tengo mi casita, que por cierto la perdí en pagar mi enfermedad y todo, tuve que venderla. Y yo regreso inmediatamente acá. El problema es que yo no voy a molestar a mis vecinos, todos nos queremos. Entonces la renté y me pasé. Y los testigos dijeron que eso había sido. Llegó el jefe de seguridad y dijo, yo fui el que le aconsejé al que se saliera de ahí mientras fuera ministro. Y el otro dijo que incluso le había regañado porque me había conseguido una casa en la carretera del Salvador, ya con los niveles. No, yo soy misqueño, aquí por Nueva Montserrat y todo, pero que sea amplio, donde no molesten a la gente. Y así fue como estuve en Pinares 3 meses. Me fui el 1 de marzo del 2010, ya había renunciado, porque el presidente dijo a las 6 de la tarde del domingo 28 de febrero
que me había destituido por corrupto. Y salió ahí, y salía a cada momento. Yo le llamé, no me contestó, llamé a otra persona y le dije, mira, aquí tengo la nota de renuncia a las 8 de la mañana de este día. Yo ya me voy, yo no quiero estar acá. Estaba muy preocupado. Yo soy hombre de familia, mis hijitos, mis nietos, algo podía haber sucedido. Entonces, al fin, dijo él, bueno, este discurso me lo hicieron por ahí, pero es responsabilidad de él. Entonces, ahorita en las conclusiones del Ministerio Público dice que solicitan la extinción de la casa que actualmente habita el señor Velázquez Ramos. En mi conclusión le dije, ¿cómo voy a confiar en su investigación? Si esa casa no sé dónde está, tiene es su dueño. Si la casa tiene su dueño, yo no vivo ahí desde hace más de tantos años. Y entonces pidieron la extinción y tampoco la dio el tribunal porque es de una empresa y está registrada. Y llegó el abogado que hizo las escrituras y dijo cómo la había registrado, presentó la documentación, pero no se puede extinguir. Y a mí no podían extinguir más, porque yo lo que tenía era un vehículo y la casita en condueño con mi ex esposa, a quien yo le agradezco muchísimo, porque cuando me enfermé y ya después lo del corazón se agudizó, había que gastar, había que pagar abogados. Entonces yo le mandé a decir que si podíamos negociar la casa y que esos fondos me iban a servir. Llegó inmediatamente, con mucho gusto, y comenzamos a venderla. Tú tienes que salir de acá. Fraijanes, el caso Fraijanes. Fraijanes hasta lo vi bobo, Karina, un caso bobo. Me acusaron en primera instancia de incumplimiento de deberes, porque yo había firmado un adendum con la empresa que tenía responsabilidad de estar remodelando Fraijanes para un año. Y la prórroga obedecía a un aspecto puramente legal. Esa empresa no se había finiquitado el caso. Y entonces ahí hay que ver la supervisión. Yo tenía experiencia en eso porque fui constructor. Y entonces un año era ya para entregarla, para recibirla, para ver si habían ajustes, si habían que cumplir algunas fianzas. Entonces el gran incumplimiento de deberes era porque había firmado el adendum y eso no lo tenía que hacer. Si ese adendum yo no lo firmo, a mí me procesa la empresa. Y yo estaba también viendo que la gente de la empresa pues tenía que recuperar su plata, ¿verdad? Entonces por ahí lo vi así, yo no le daba sustento nunca. Y el abuso de autoridad, Karina, que yo ordené llevar reos a la cárcel que no estaba terminada. Y el ministro no tiene ninguna potestad de estar ordenando que lleven reos de una cárcel a otra. Esa es responsabilidad del director del sistema penitenciario. ¿Quién era el director en esa época? Era el señor Eddie Morales. Y él me había mandado un oficio, Karina, donde me decía que iba a inaugurar la cárcel con la CICIG, con el OJ y con la Fiscalía. Y entonces yo le mandé un oficio a decir que las cárceles no se inauguran. ¿Y entonces? Entonces, abuso de autoridad, el abuso de autoridad por haber mandado reos, me lo quitaron y me dejaron en cumplimiento 3 años. Y hay una cosa más grave. Se hizo una transferencia. Se hizo una transferencia de dinero en el mismo proyecto. De aquí se quitó 1 millón y se pasó para allá. Y eso es potestad del ministro. Pero el juez dijo que como yo había quitado este 1 millón de acá, tenía responsabilidad de 1 millón de quetzales. Y al pasarlo por acá, al haber aumentado el presupuesto acá, tenía otra responsabilidad de otro 1 millón de quetzales. Entonces me puso responsabilidades civiles por 2 millones. La sala emitió una sentencia dejándome totalmente absuelto y también casación, que la guardo muy especialmente como estudioso del derecho. Una aberración la sentencia, salí libre. Y ahora, con el caso Mascana, el tribunal, yo me alegro como abogado, como ciudadano, fue un tribunal
paciente, altamente profesional. El del licenciado Saúl Álvarez. Álvarez, o sea, él es el tercero de sentencia. Está el licenciado Amezquita y el otro señor, licenciado Chitumul, creo que se llama Julio, muy profesionales. Mire, Karina, una conducción de todas las sesiones de audiencia altamente profesionales. Y entonces cuando terminan, pues, generalmente dan una sentencia. Y entonces el tribunal dijo, este es un caso muy complejo, abundantes pruebas que se han presentado en periciales, testimoniales y documentales. No vamos a dar la sentencia, sino que la vamos a dar hasta en 8 días. Y en 8 días fuimos a recibir las conclusiones de la sentencia. Y no es porque a mí me hayan absuelto, hay que tener confianza. Vi una acción tan profesional de haber revisado todas las pruebas, porque se vio que revisaron prueba a prueba, testigo a testigo, y el colaborador eficaz, que está ahí puesto por el Ministerio Público. Yo de eso me sentí contento. Y le cuento, 1 hora antes de iniciar el debate, conocí a mi defensora, porque es de la defensa pública, yo no tengo dinero para pagar abogados, entonces se consumió ese dinerito que le digo que de la casita, es una casa de habitación pequeña, se consumió, ya no te podía, y yo le dije a la jueza que llevaba ese caso en el momento, que quería defensa pública, me lo concedió inmediato. Su caso fue político y armado desde la UNE. Creo que sí, pero no como toda la instancia. No como todo UNE. el partido, como No, ciertos personajes que militaban ahí. Creo que sí. ¿Quién quería su cargo después de usted dejar de ser ministro? ¿Quién fue el próximo ministro? El próximo fue Carlos Menocal, que por cierto estaba ahí conmigo como un asesor en cuanto a, yo lo ponía a hacer eso, técnicas estas de periodismo, porque dice que es periodista, que le informara a los directores, que fuera a dar cursillos. Eso hacía él ahí, entonces él quedó muy amigo de Carlos Castresala. Muy bien. ¿Y entonces caso Fraijanes no había tal caso? No había caso. ¿A Eddie Morales nunca lo llamaron a atestiguar? Él llegó a atestiguar en contra mía. Pero cuando se le sacó los informes que él tenía, moderó un poco, porque él lo que iba a sostener es que yo le había dado, Karina, ¿cómo se arman estas cosas? En los corredores del ministerio le había dado órdenes que trasladara a los reos. Y yo tenía una nota donde él me informaba, es un oficio, y eso tomó muy en cuenta el tribunal. Él fue un juez unipersonal, y dijo, no, aquí no hay, y la ley es la ley. Es decir, si él estaba a cargo de esto y yo había dado una orden, la Constitución es clara, decir que nadie debe cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Yo no podía dar esa orden, pero sí me condenaron, me sentenciaron, a 3 años por incumplimiento de deberes, por haber firmado el adendo, y a 2 millones de responsabilidades civiles, porque por eso usé la palabra bobo, por no usar ya otra palabra más fuerte, porque no existía un muchacho de tercero básico. Puede analizar en sus principios elementales de contabilidad cómo se puede manejar un proyecto. Licenciado, antes de que terminemos, le quiero hacer algunas preguntas. Con la sinceridad que yo sé que usted me habla y la sinceridad que yo se las estoy preguntando delante del pueblo de Guatemala. ¿Es triste vivir las envidias políticas dentro de un partido político de turno? Muy triste, Karina. Y hay que agregarle algo, tal vez parece broma, pero es cierto. En estos juegos políticos en donde uno conoce a los amigos de mentiras y a los enemigos de verdad. Como que hay codazos a cada momento. Es triste, pero sí es. La gente de Álvaro Colón reñía con la gente de Sandra Torres dentro del partido UNE. Yo recuerdo que sí habían problemitas entre ellos por cuestiones de poder, ¿verdad? ¿Cuestiones de poder dentro del partido. Y entonces a mí no me gusta eso. Es decir, yo los proyectos en que he estado, y he sido maestro mucho tiempo, eso de que empiezan a dar codazos y a ver cómo se machucan el pie, a mí nunca me gustó, yo nunca me metí en eso, pero sí observaba problemitas
comité ejecutivo, que quitaban a que hay que sacar a y nunca me pareció. Yo estaba por renunciar. ¿Es traidor Álvaro Colón después de que ustedes eran amigos? Sale el señor presidente diciendo que lo removía sin que usted hubiese sido removido por ladrón. Así es. ¿Lo considera traidor? Sí, sí. Álvaro Colón, vuelvo a hacer la pregunta, ¿Álvaro Colón es un traidor? Para mí lo fue. Okay. ¿Lo sustituye en el cargo un asesor suyo en periodismo? Sí, así fue. ¿El nombre? Carlos Menocal. Muy bien, gracias. Karina, gracias, licenciado, es un gusto. Mucho gusto. Lo bendigo, sé que el Eterno va a levantar su nombre entre las naciones y cosas benditas tendrá Él para usted y para su familia. Este es un caso más, amigos televidentes, que debe de conocer, pues obviamente lo vas a subir al YouTube, Control. Ya escogeremos el nombre, ustedes estén pendientes para el día de mañana, pero es un caso más que debe de conocer la Comisión Helsinki y la ley Magnitsky, porque me llama la atención también que hace el exministro de Gobernación Salvador Gándara en prisión, con el famoso tema de Transurbano. El delincuente, si es que se le puede llamar delincuente, porque él tiene presunción de inocencia, pero digamos, el ministro responsable de la firma de Transurbano está libre. Y un ministro de Gobernación, como el señor Salvador Gándara, sigue guardando prisión porque pienso, y ojalá me equivoque, es el capricho de alguien con mucho poder. Lo único que les puedo decir es que en este medio periodístico yo me pude haber enterado que Salvador Gándara dejó de ser niño bonito de Sandra Torres cuando ya no quiso probablemente obedecer todas las órdenes al pie de la letra. Juzgue usted, amigo televidente, yo creo que esto todavía no se ha terminado, y a las agencias internacionales que sé que día a día me ven, ahí va otro caso digno de ser investigado. Sigan en sintonía, breve pausa, ya regreso.